del apóstol Pablo a los Corintios. Vaya conmigo ahí primera a los Corintios, hermanos. Y yo quiero hablar, hermanos, de un tema. Yo creo que voy a usar un par de semanas para hablar de un tema. Y dije yo ahorita, hay muchas familias, gracias a Dios por ello, hermanos, gracias a Dios. Y una vez más, bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Dios les bendiga, es un gusto conocerles, estamos contentos de que usted esté aquí. Esperamos haberles atendido muy bien ahorita en la escuela dominical, que hayan podido disfrutar del desayuno. Estamos creciendo, avanzando cada día más para tener nuestras instalaciones propicias. Yo sé que todavía falta, las escaleras a algunos les da miedo, pero se preocupen, todo el día subimos y bajamos y solamente un hermanito se ha caído, pero no fue por culpa de las escaleras, ¿verdad? Todavía nos falta hacer las barandas, no hemos podido porque necesitamos terminar muchas cosas. Si hacemos algunas, como terminar esas escaleras, se van a dañar en el proceso de la construcción. Aquellos que están llegando hasta ahora, no les ha tocado como a otros que nos tocó desde el principio, y nos tocó aquí entre parales y entre bolsas de cemento congregarnos, entre bultos, entre montones de arena, entre agua que nos caía ahí encima, llovía, estaba todo esto destapado. Ya no hay frío, ya no hay tanto calor, estamos mejor, hermanos, amén, cada día estamos mejor. Entonces, pero bienvenidos cada uno de ustedes a nuestra iglesia. Estamos para servirles. Desearíamos que pudieran quedarse con nosotros y que pudieran hacer de esta iglesia su iglesia. Le aseguro que no somos perfectos, pero estamos aquí para servir, estamos para ayudar. Ojalá decida poderse quedar. Si tiene alguna duda, no dude en preguntar, no dude en consultar. Yo estoy para servirle. Si quiere que le atienda personalmente, estoy para servirle con mucho gusto. Primero a los Corintios, y precisamente pensando en personas que están llegando a nuestra iglesia, yo quiero hablar de un tema que muchas veces no entendemos cuando empezamos la vida cristiana, y que es importante entender, sobre todo durante toda nuestra vida cristiana, pero sobre todo cuando empezamos nuestra vida cristiana, y es el tema acerca de la santificación, del proceso por medio del cual Dios cambia nuestras vidas. A veces confundimos la santificación con la salvación. Entonces muchos se desaniman porque confunden la salvación con la santificación, y muchos inclusive lastimosamente denominaciones enteras, hermanos, han caído en doctrinas erróneas por confundir estas dos cosas que no se pueden confundir, la salvación y la santificación. Entonces yo quiero, si usted está ahí ya, póngase en pie solamente por hacerlo poner en pie esta mañana usted. Vamos juntos a leer este pasaje, primero a los Corintios. Solamente vamos a leer el versículo 1, ahí vamos a tomar base, versículo 1 y 2, vamos a leer, para tomar base esta mañana y hablar acerca de la santificación. Yo creo que vamos a hablar esta mañana y el domingo entrante en este servicio de predicación acerca del tema de la santificación. Dice la Biblia, voy a leer yo el verso 1, luego hermanos ustedes fuerte, claro, lean el verso 2. Dice la Biblia: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Todos en el 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y nuestro. Padre, gracias por lo que ya has hecho en esta mañana. Gracias por nuestros preciosos invitados, por nuestros niños, nuestros jóvenes. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Y ahora oro, ruego, suplico, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, para que sea Él abriendo mi boca, moviendo mis labios para hablar tu palabra de acuerdo a tu voluntad, y abriendo el corazón de mis hermanos y el mío para que tu palabra sea sembrada en buena tierra y de frutos, Señor, que te glorifiquen. Así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a su lugar esta mañana, hermanos. Hermanos, el tema de la santificación, hermanos, es sin duda, si usted lee, debería leer el Nuevo Testamento. Si usted está recién convertido, como nunca debería leer la Biblia. Amén. Todo cristiano, me impresiona
los hermanos en la tarde, muchos de ellos me dan un reporte semanal. Todos los hermanos que participan en algún ministerio aquí en la iglesia me dan un reporte semanal donde ellos colocan lo que es su tiempo de oración, si oraron, lo que es cuántos capítulos de la Biblia leyeron. Y revisando, yo veía como algunos niños de nuestra iglesia leen la Biblia mucho más que los adultos, hermano. Me impresionó ver un niño 75 capítulos en la semana, y tremendo, increíble, un niño de nuestra iglesia. Hermano, la Biblia dice: desead como niños recién nacidos. Así es. La leche espiritual no adulterada. Pastor, ¿está mintiendo? No creo que esté mintiendo ese niño, hermano. Yo creo que se le nota que lee la Biblia. Además, se nota cuando alguien lee la Biblia, hermano. Se nota cuando alguien lee la Biblia. Entonces, como creyentes, hermanos, y sobre todo recién convertidos, debería leer la Biblia. Pero si usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar de cuenta que uno de los temas que predominan en el Nuevo Testamento es precisamente el tema de la santificación, el proceso por medio del cual Dios nos cambia, Dios nos transforma. Y la Biblia, hermanos, habla muchísimo, repito, sobre todo en el Nuevo Testamento de ello. Ahora, necesitamos entender que la santificación no sucede de momento, o más bien de forma automática, en el momento de la conversión. Es el problema porque muchos cristianos se desaniman tan fácil en la vida cristiana. A mí me pasó, y yo no tenía realmente quien me guiara, quien me enseñara. De hecho, al lugar donde yo fui llevado cuando fui salvo, creían incorrecto en cuestión del tema de la santificación y del tema de la salvación. Eran de aquellos que predicaban una especie de salvación por la obra de Cristo, más las mías, más mi esfuerzo, más mi perseverancia, más mi insistencia. Y la santificación, hermanos, era vista de una manera distinta a como realmente la Biblia lo manifiesta, como realmente la Biblia lo muestra. Pero yo me desanimé, hermanos, porque yo fui salvo, y fui salvo un sábado como a las 5 de la tarde, y luego al domingo fui a la iglesia. El lunes me levanté tempranito, lo más de contento, me bañé por primera vez. No, siempre me he bañado, hermanos, ¿verdad? Pero yo creo que cuando Dios lo salva, hasta eso cambia, hermanos. Empieza a bañar el que no se bañaba, ¿verdad? Pero me bañé, me fui para mi trabajo, y yo pensé que ya no iba a pecar, que iba a ser perfecto todo, que nada de lo que sucediera me haría pecar, hermano. Y pronto me di cuenta que no era así. Pronto me estrellé con un ambiente contrario ahora a mi nueva naturaleza. Comencé a percibir los ataques de las personas incrédulas. Comencé a experimentar pronto, esa misma tarde, el celador de la obra en la que yo trabajaba, que aparte sabía todo lo que en la obra se perdía, yo sabía que él se lo robaba. Sí, yo sabía. Y me odiaba, me la tenía montada. Y cuando yo iba saliendo, yo sabía, pues yo lo había acusado a él delante del dueño de la obra de que era el que robaba, y siguió siendo el celador porque era el primo lejano del dueño de la obra. Entonces, pues por ahí lo dejó ahí, sabiendo que era el que robaba. Y entonces me estaba literalmente requisando los pies a la cabeza, y me dio rabia, y le dije: pero ¿usted qué me anda requisando si el ladrón es usted? Y obviamente me respondió mal, y yo me enojé y me fui rojo de la rabia. Y yo me fui pensando en el camino desde por allá la novena con 19 hasta la autopista, ahí como 40 minutos caminando despacio y meditando: ¿seré salvo o no? Fue una fantasía lo que pasó. Me equivoqué, ¿qué hago? Porque no entendía. Obviamente tenía 2 días de salvo, ni modo de entenderlo, pero me costó entenderlo mucho tiempo porque no tenía quien me enseñara, y tuve que investigar por mi propia cuenta, y porque yo sabía que si preguntaba en el lugar donde yo estaba asistiendo me iban a decir algo que no estaba correcto, porque pronto empecé a leer la Biblia profundamente y me di cuenta de que la cuestión era distinta a como me pretendían enseñar. Entonces la Biblia, hermanos, en este texto, hermanos, que leíamos al principio, Pablo, el apóstol, llama a los creyentes corintios, los llama santos. Note lo que dice el texto. Dice el versículo número 2:
a la iglesia de Dios que está en Corinto, note, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces le está llamando santos a los creyentes en Cristo. A propósito, santos no es como nos enseñaron o le enseñaron a aquellos. Yo no era católico antes de ser salvo, yo era ateo. Hasta mis 26 años, hasta el día que fui salvo, fui ateo. Intenté ser católico a los 8 años y literalmente no pude, no me entró. Yo intenté por mi pro, nadie me dijo, yo quise, fui a una iglesia y dije, no puede ser, yo no puedo, no, esto no tiene sentido. Pero santos no es como nos enseñaron tradicionalmente, que es una persona que en vida hizo algún milagro, y entonces fue luego canonizado por la Iglesia Católica y declarado como una persona santa, y ahora se le rinde adoración y supuestamente es un intercesor entre nosotros y Dios. Nada de eso está en la Biblia, contrario a la palabra de Dios. Aquí santos se le llama a creyentes vivos, y a propósito que en realidad no eran tan santos, porque si usted estudia quiénes eran los corintios, estaban lejos de ser perfectos. Sin embargo, Pablo le llama aquí santos. Pero aquí Pablo, cuando le llama santos a ellos, lo que realmente Pablo está haciendo es refiriéndose al aspecto de la justificación. Yo quiero recordarles que en el tema de la salvación hay 3 aspectos importantes que necesitamos aprender: la justificación, la santificación y la glorificación. Son 3 diferentes actos que todos van en el paquete de la salvación. Todos ellos, los 3 son la salvación. Dios nos salva primero justificándonos de nuestros pecados, luego santificándonos y por último glorificándonos. Pero la justificación es un acto que sucede una vez, para siempre. En el instante que una persona, al oír el evangelio, pone su fe en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, en ese mismo instante Dios lo justifica. ¿Y qué es lo que eso significa? Dios lo declara inocente, porque aplica el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad. En ese instante es aplicado a esa persona, a ese pecador, y en ese instante es esa persona, todo su pecado es tomado, toda su injusticia, su iniquidad, su maldad es tomada y puesta sobre Cristo, y Cristo ya la pagó en la cruz. Y luego en ese mismo instante la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la justicia perfecta de Cristo es puesta sobre esa persona. Y en ese momento esa persona delante de Dios queda justificada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. En Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 24, gloria a Dios, dice: justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la Biblia habla ampliamente, hermanos, acerca de la justificación. Dice que es por fe, no es por obras. Dice que es por gracia, no por esfuerzo humano. La justificación sucede una vez y para siempre. No necesitamos volver a ser justificados los que ya hemos sido justificados. Dios ya nos declaró inocentes, no culpables, nos declaró limpios de todo pecado por la sangre preciosa de Cristo. Y por eso ahora podemos ser llamados santos. Mírenme en la cara. Soy un santo. Yo sé que a usted no le parezco un santo. Y yo sé que si usted trata un ratito conmigo se va a dar cuenta que no lo soy. Pero para Dios se lo soy. Dios me ha declarado justo delante de Él desde el momento que yo puse mi fe en Jesucristo. Y como veíamos en la escuela dominical, eso trae gozo, hermanos amados. Sin embargo, eso, repito, es el primer aspecto de la salvación, que es la justificación. Pero no termina ahí la salvación. La salvación comienza con la justificación delante de Dios, siendo justificados. Pero luego Dios tiene que tratar con nuestro pecado. Tiene que tratar con nuestra maldad. ¿Por qué? Porque al momento que somos justificados delante de Dios, no automáticamente llegamos a ser santos en la realidad. No llegamos a ser perfectos automáticamente. La santificación es más bien un proceso gradual, progresivo. Los teólogos le han llamado así, santificación progresiva.
¿Por qué progresiva? Porque es algo que necesariamente requiere de un proceso que va avanzando poco a poco hasta llegar a un final, hasta llegar a una culminación. Y la culminación precisamente, o el final precisamente, es la glorificación. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Note conmigo. En primer lugar, vamos a mirar esta mañana varias cosas. Número 1, vamos a mirar la base bíblica para la santificación progresiva. ¿Por qué necesitamos ver la base bíblica? Es decir, vamos a comprobar que la Biblia habla de la santificación progresiva. ¿Por qué? Porque hay gente que cree, otra vez, que la salvación implica la santificación. Es decir, otra vez, que usted no es salvo hasta que no sea perfectamente santo. Pregunto, ¿conoce usted a alguien así? Así hace unos meses, años atrás, estábamos predicando el evangelio al frente de una iglesia pentecostal, y estábamos ahí predicando. Qué raro, esa gente no le predica a los inconversos el evangelio, pero cuando ve que un cristiano le está predicando a los inconversos el evangelio, vienen a fastidiar. Sí. Cierto, así son. Así son. Estamos al frente de esa iglesia predicando el evangelio, y estamos predicando el evangelio. Y de repente vinieron a los jóvenes de nuestra iglesia, de ahí de esa iglesia, a molestarnos, a fastidiarnos. Y entonces estos jóvenes obviamente les dijeron algo. ¿Cómo usted va a poder estar seguro de su salvación? Nadie puede estar seguro de la salvación, porque para ser salvo, usted primero tiene que haber sido perfecto. ¿Qué mensos? Total. La pregunta es, ¿conoce a alguien usted así? La pregunta es, ¿y el pastor que les predica a ustedes ya es perfecto? No. O sea, que a ustedes les está predicando un inconverso. Los está pastoreando un inconverso. Porque si según ellos la salvación es la perfección, si el pastor de ellos no es perfecto, pues hombre, pues están predicando en un inconverso. Pero hermano, la salvación no implica perfección. La santificación es el acto por medio del cual Dios nos va a llevar a la perfección. Por ahí empieza con la justificación. Entonces hay una base bíblica para la santificación. Claro que sí. Hebreos capítulo 2, mira el versículo 10. La Biblia habla de esto. La Biblia habla de esto. No es otra vez, hermanos, que doctrinas hay muchas. ¿Cuál sabemos cuál es la verdadera? Está en la Biblia. Sencillo, está en la Biblia. Dice la escritura, Hebreos 2:10, mire, porque convenía a aquel, está hablando de Cristo, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Cristo. Cristo fue perfeccionado a propósito. Una paréntesis ahí. Ahí la palabra perfeccionar a Cristo, porque está hablando de perfeccionar a Cristo, no significa que Cristo era imperfecto antes de ser probado o antes de pasar por todo lo que pasó Cristo aquí en la tierra, sino que la palabra aquí perfeccionado significa equipado. Para Cristo poder llegar a ser un perfecto Salvador para nosotros, Cristo se humanó y Cristo vivió en la misma condición que todo ser humano ha vivido, sufrió las mismas tentaciones que todo ser humano ha experimentado, con una única gran y preciosa diferencia, que Él nunca pecó. Y Él fue equipado para ahora ser el mejor de los salvadores. No hay otro como Él, hermanos, porque Él, siendo Dios, vivió bajo una experiencia humana. Nadie como Cristo comprende al hombre, y nadie como Cristo puede guiar al hombre. Él es el perfecto Salvador, y Él fue equipado a través de su vida perfecta en la tierra y de su muerte en la cruz y de su resurrección gloriosa. Fue equipado y preparado para ser nuestro Salvador. Y entonces el versículo 11 dice, porque note, el que santifica y los que son santificados, o los que están siendo santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces el creyente, hermanos, es alguien que está siendo santificado, que está siendo limpiado, que está siendo purificado. Otra vez, por eso es un proceso.
Un proceso por medio del cual Dios ya nos perdonó, ya nos aceptó dentro de su familia, ya somos hijos de Dios, ya estamos en Cristo salvos si nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en Cristo. Si no, pues no. Por eso necesitamos arrepentirnos y poner fe en Cristo, nacer de nuevo. Y en ese momento somos justificados. Y ahora Dios comienza a tratar con nuestro pecado. Porque, mis hermanos, Dios no nos va a dejar como estamos. No, hermano, no. Dios se va a encargar de perfeccionarnos, sí o sí. ¿A quiénes, pastor? A todos los que Él salva. Si alguien permanece toda su vida de 20 y 30 años y yendo a una iglesia y su vida es igual y peor, lo más seguro es que no es hijo de Dios. Entonces Dios no está trabajando en él, porque Dios trabaja en aquellos que le han aceptado. Dios trabaja en aquellos que le han recibido. Dios trabaja en aquellos que han sido por él justificados y ahora han sido adoptados. Mire, Romanos capítulo 6, mire conmigo ahí. Romanos capítulo 6, estamos viendo la base bíblica de la santificación progresiva. Dice Romanos capítulo 6, verso 22, de la siguiente manera. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahí está, mire, algo pasado. La obra de Dios siempre, escuchen, la obra de Dios es siempre pasada, presente y futura. Dios ya hizo en nosotros algo. ¿Qué hizo? Nos justificó. Dios está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Nos está santificando. Y Dios hará algo. ¿Qué hará? Nos va a glorificar. Nos va a perfeccionar. Un día seremos resucitados y recibiremos cuerpos gloriosos como el de Cristo. Pero entonces dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué, hermanos? La santificación es un resultado de la salvación. No es para ser salvos, es por cuanto ya somos salvos. Me voy a santificar para ver si Dios me salva. Primero, no va a poder, porque en sus propias fuerzas nadie puede apartarse de su pecado. Necesitamos el poder de Dios, la gracia de Dios, la guía de Dios, la ayuda de Dios. Pero Dios no puede ayudar a aquel que Él no ha primero salvado. Por eso primero nos tiene que justificar, porque la justificación es lo que nos da el derecho para acercarnos a Él. La justificación es lo que abre las puertas a una relación personal con Él. La justificación hace que Él pueda oír mis oraciones. La justificación hace que su espíritu ahora pueda morar en mí. Y ahora Él morando en mí, yo teniendo contacto con Él a través de la oración, ahora sí puede suceder la santificación. Ahora Dios puede tratar conmigo. El fruto de la santificación y como fin, la vida. De hecho, ¿sí nota que ahí aparece el pasado, el presente y el futuro? ¿Sí lo notó ahí o no? Así se pone una correcta doctrina. Tiene que estar en la Biblia, tiene que concordar con la Biblia, y cualquier pasaje que yo tome tiene que cuadrar ahí. Es como un rompecabezas que tiene que cuadrar. Y entonces dice el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, mire, alguien que todavía no ha creído, alguien que no se ha convertido a Cristo, uno que a causa de su pecado va de mal en peor, mire, nosotros los seres humanos, hermanos, fuimos creados para estar bajo el control de Dios. Somos como comparados a un alimento que fue diseñado para estar bajo refrigeración. ¿Qué pasa cuando algo que está diseñado para estar bajo un proceso de refrigeración corta ese proceso de refrigeración? Se comienza ¿a qué? A descomponer. Es por eso que el ser humano cada vez está más descompuesto. Entonces el ser humano nace, y como nace por fuera de la nevera, para que me entiendan, nace por fuera de una relación personal con Dios. Desde el momento que ya nace mal, porque ya nace por fuera de esa relación, y ahora comienza con un proceso de descomposición. Y entre más tiempo esté lejos de Dios sin arrepentirse y venir a Cristo, más y más se va a corromper, más y más se va a podrir. Eso es lo que pasa.
No obstante, por eso, hermanos, es que el final, lamentablemente, el final de una vida, de una persona, de la vida de una persona incrédula, se llama el infierno. El infierno es como un basurero, lamentablemente. Todo lo que va ahí se pierde, va a la basura. Dios no quiere que eso suceda. El hombre no fue diseñado para ir a este lugar que llama el infierno, de tormento eterno, de muerte eterna, de maldición eterna, de oscuridad eterna. Fue creado para estar bajo Dios, bajo la bendición de Dios, bajo la protección de Dios. Y es por eso, hermanos, que un creyente es uno que a causa de la obra de la salvación en Cristo ahora va siendo mejorado. Otra vez, cuando usted nace, usted empieza una decadencia hacia abajo, pudriéndose, pudriéndose, pudriéndose. Si usted termina y concluye su vida así, termina en el infierno. Pero si usted en vida, en ese camino de descenso, se encuentra con Cristo y se arrepiente de su pecado y le pide al Señor que le perdone, el Señor en ese instante le regenera, le da nueva vida, y ahora usted comienza un camino contrario, un camino hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, de mejor a mejor. La Biblia habla de gloria en gloria, la Biblia habla de victoria en victoria. Entonces Dios comienza a perfeccionarlo. Miren conmigo, 2 Corintios capítulo 7. Es por eso que la vida de un cristiano debería, escuche, debería ser cada día mejor. Cada día mejor. Debería pasarnos así como ayer con mi esposa visitábamos una preciosa familia de nuestra iglesia que por algunos motivos no había podido regresar, y la visitamos ayer y vimos a las niñas preciosas y de repente ¡guau! 5 meses bastaron para que crecieran tanto que ya no las... ¿Le ha pasado a usted algo así? Pues eso debería pasar espiritualmente. Gente debería, después de un tiempo que no nos vea y que volviera a tener contacto con nosotros, debería decir: wow, ha crecido, Dios lo ha cambiado, ya no es el mismo. Qué bueno, qué bendición. Eso debería suceder en la vida de todo cristiano que está participando de ese proceso de santificación. Dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, hermano, todo creyente tiene el potencial de cada día ser mejor. Así es. Porque Dios puso en nosotros, cuando nos salvó, la naturaleza suya en nosotros. Él puso un nuevo corazón, Él puso un nuevo espíritu, Él puso una nueva mente. Todo eso está en la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted sabe que le estoy hablando de la Biblia. La Biblia dice que Él puso un nuevo corazón, la Biblia dice que Él puso una nueva mente, la Biblia dice que Él puso un nuevo espíritu, la Biblia dice que puso nuevos pensamientos. O sea, aquí que todo es hecho nuevo, dice la Escritura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Todo cristiano tiene el potencial de ser cada día mejor, de ser cada día más como Cristo, hasta un día llegar a ser como Él, hasta un día llegar a ser como el Señor. Mi 2 Corintios capítulo 3, note la Biblia, 2 Corintios capítulo 3, mira el verso 18. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en verso 18: por tanto nosotros, está hablando de los creyentes, todos, ¿cuántos? Todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Miren lo que dice la Biblia. Somos, ¿qué dice ahí, hermanos? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está el proceso de la santificación. Ahí está Dios, hermanos, cambiándonos. Ahí está Dios mejorándonos. Ahí está Dios llevándonos de gloria en gloria. Hermano, mire, escúcheme. La voluntad de Dios para todo hijo suyo es que cada día sea más como Cristo. Amén. Y de esta forma, hermano, Dios sea más y más glorificado en nuestra vida, y Él pueda deleitarse en nosotros como lo hace
en Cristo. Es lo que es la voluntad de Dios. Es el proceso por medio del cual Dios, otra vez, cuando somos salvos, Dios nos justifica. La justificación a mí me da la autoridad para acercarme a Dios. La Biblia dice, mas la Biblia dice, a lo suyo vino, Juan capítulo 1 verso 11, a lo suyo vino, mas los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Más, versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando somos salvos, Dios nos hace sus hijos y ahora nos da el derecho de hijos. Un hijo puede hablar con el Padre. Amén. Por eso el cristiano no necesita ningún intercesor. No necesitamos a María. Bendita sea María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pero María no es mi intercesora. Qué bueno por los pastores que nos enseñan la palabra de Dios. Qué bendición por cuando Dios lo llama. Qué privilegio es ser un predicador. Qué privilegio es ser un pastor. Pero yo no tengo más contacto con Dios que el que tiene cualquier otro creyente. Todos tenemos que interceder unos por los otros. Por supuesto, usted debe orar por mí. Así es. ¿No? Algunos oran para que Dios me ilumine, ¿verdad? O me elimine, ¿sí o no? Yo debo orar por ustedes. Juntos unos por los otros. Pero ninguno aquí tiene más acceso a la presencia de Dios que otro. Todos somos, si hemos creído y nos hemos arrepentido, hijos de Dios. Es más, la Biblia dice que como hijos de Dios somos reyes y sacerdotes. Tenemos entrada a la presencia de Dios, tenemos autoridad de Dios en nuestra vida. Somos hijos de Dios, pero luego Dios tiene que, repito, tratar con nuestro pecado, tratar con la maldad que todavía está en nosotros, y por eso tiene que santificarnos. Mire, note otro texto, Romanos 12:1, note lo que dice, Romanos 12:1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, note, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Mira el versículo 2, note lo que dice la Biblia, es decir, ¿cómo hacemos lo anterior? ¿Qué es presentarse a Dios como sacrificio vivo, pastor? Bueno, el versículo 2 responde esa pregunta. Note cómo nos presentamos delante de Dios. Dice, no os conforméis a hermanos, escuchen, porque es importante esto. ¿Sabe por qué el proceso de la santificación no es notoria en algunos cristianos como debería ser? Porque son cristianos que se adaptan a este mundo y no a las cosas de Dios. Amén. Así somos. Hermano, el proceso de la santificación que Dios quiere hacer en nuestra vida puede ser más rápido de lo que está sucediendo, yo se lo aseguro, si nosotros colaboráramos. Porque a propósito, aunque después voy a profundizar en esto, en la justificación, el creyente no puede hacer nada más que arrepentirse y creer. Nada más. Se arrepiente y cree y Dios lo justifica. Dios lo hace nacer de nuevo, lo regenera, le da el nuevo corazón. Todo eso lo hace Dios. Lea, si quiere, anote ahí al margen y lea en casa la escritura en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Usted puede encontrar en un pasaje donde habla un montón de cosas que Dios hace, cuyo objeto es la persona, pero el que lo hace solamente es Dios. Te lo voy a citar. Él dice, esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados, y de todas vuestras inmundicias os limpiaré. Os daré un corazón y quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pero otra vez, si nota, todo ese versículo está hablando Dios. ¿Y quién dice que hace eso? Dios. La persona que puede hacer, disponerse. Está bien, Señor, yo quiero ser salvo, haz lo que tú quieras en mi vida. Pero en el proceso de la santificación, en ese proceso sí participa Dios y la persona. Es un proceso mutuo. Yo colaboro juntamente con Dios para mi santificación. La Biblia dice, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Nota, esfuérzate en la gracia. Pero hay un esfuerzo humano.
Hay una parte humana. En la santificación yo debo poner mi parte. Dios quiere santificarme, Dios quiere cambiarme, Dios quiere restaurar mi vida. Dios quiere llevarme de gloria en gloria, pero Dios no lo puede hacer entre tanto yo no me disponga a diario para que lo haga. O sea, cuando el creyente, hermano, se adapta a este mundo, ya Dios, el proceso de la santificación no puede ser como Dios quiere que sea. Dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no vivan como la gente de hoy en día vive. Por lo que ellos viven. ¿Por qué vive la gente de hoy en día? Por el aquí y el ahora. ¿Qué les afana? Las cosas de este mundo. Los afanes de este siglo. Los afanes y los engaños de la riqueza. La vanagloria. La vanagloria. Lo que sus ojos ven, el nuevo iPhone 18 Pro más Plus. El nuevo Xbox 5, la nueva Play. Eso es lo que nos afana, hermanos. La nueva moda, esto y aquello. Al cristiano lo debe mover la santidad, al cristiano lo debe mover la voluntad de Dios. Mire, hermano, mire el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Habla de algo continuo, algo que se realiza a diario. Hermano, la santificación progresiva es un proceso diario y constante. Constante. Debe ser un proceso ininterrumpido. Una fábrica, algunos de ustedes trabajan en fábricas y hay líneas de producción. Y entonces hay cosas, hay productos que requieren un proceso largo, que pasa por una cadena de máquinas y de operarios y de cosas y circunstancias, y a veces por hornos y a veces por congeladores y cosas así, pero no se puede interrumpir ese proceso. Debe ser un proceso, una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra, hasta tener el producto final. Así es la vida cristiana. Es un proceso, pero debe ser un proceso ininterrumpido. Por eso lo importante de usted no interrumpir ese proceso, es lo importante, después vamos a ver estas cosas, pero lo importante es usted no dejar de orar, lo importante de no dejar de leer la Biblia, lo importante de no dejarse de congregar. Porque todo eso incluye el proceso de la santificación. Y entonces dice ahí la Escritura, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? ¿Cómo entiende usted esta vida? ¿Cómo ve usted la vida? ¿Como la de un mundano o como la de un cristiano? Para que comprobéis, escuche, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos santifica, entre tanto nosotros vivimos para su voluntad. Y entonces yo voy en pos de su voluntad, y en el proceso de yo ir en pos de su voluntad, Dios me está santificando, Dios me está limpiando, Dios está quitando la escoria de mi vida, el pecado de mi vida, las cosas feas de mi vida. Pero el punto aquí, hermanos, es que la santificación es algo que es realizado a lo largo de nuestras vidas cristianas. Hermanos, mire, que no se nos olvide, para no desanimarnos, hermanos. No se nos debe olvidar que el cristiano es una obra en proceso. Es una obra inconclusa. Pero no una obra inconclusa como muchas obras inconclusas. Todos aquí tenemos obras inconclusas. Muchos aquí tienen en la casa un mueble que comenzaron a hacer y no tiene todavía ni cara de mueble. Así somos. Un proyecto que comenzaron y nunca terminaron. La esposa la cree, ¿y cuándo va a terminar? Todos aquí tenemos cosas así. ¿Cierto? Por descuido, por pereza, porque nos llenamos de otras actividades, porque no terminamos ese proceso y comenzamos otro. No concluimos un proyecto y ya comenzamos otro. Ya a mí me pasa mucho eso, hermano. Soy de espíritu afanado, quiero hacer mucho al mismo tiempo, y a veces comienzo una cosa aquí, la medio termino, me voy a comenzar otra por allá. A veces estoy aquí trabajando en el primer piso y de repente ya estoy en el quinto. Y al final del día no he terminado ni uno ni la otra. Ya me da pereza, otro día.
Y vengo y digo, no, al otro día no, ni una ni la otra, voy a comenzar otra. Pero escúcheme, el cristiano no es una obra inconclusa, abandonada. Es una obra que aunque no ha llegado a su final, Dios nunca ha cesado de trabajar en nosotros. No somos como esas obras que el gobierno deja tirado por falta de presupuesto porque se lo roban. No somos así, hermano. Somos una obra que aunque todavía no está terminada, somos una obra en la cual Dios todavía está trabajando. Todavía Dios está obrando, hermanos. Mire Juan capítulo 15, hermanos. Mire el verso 2. Ahí está el Señor hablando de la santificación. Amén. Note lo que dice en la escritura. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que... Ahora, ¿por qué todo pámpano que no lleva fruto? Pues hermano, es que un pámpano que no tiene fruto es sencillamente, no es salvo. Nunca ha nacido de nuevo. No está en la vid. Porque recuerden que la Biblia habla de la salvación, haciendo una analogía aquí en este pasaje y en otros. Nosotros, hermano, mire, todo en la vida cristiana depende de nuestra unión vital con Cristo. Usted y yo nacimos separados de Dios, por eso nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando fuimos salvos, fuimos unidos a Cristo. Cristo es Dios. Cristo es la vida. Cuando usted y yo fuimos unidos a Cristo, recibimos vida espiritual. Y en ese momento fuimos salvos por Cristo y fuimos añadidos a Cristo. Recibimos vida en Cristo y a partir de ese instante es como una rama que se estaba pudriendo por fuera de un árbol, pero fue tomada e injertada en un árbol sano y perfecto. Ese árbol es Cristo. Y usted y yo somos las ramas. Si hemos sido añadidos o hemos sido puestos en Cristo, entonces vamos sí o sí a dar fruto. Pero dice, pero si un pámpano no lleva fruto, pues será quitado, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué hace Dios? Hay una analogía. Un jardinero que tiene su árbol y viene y lo ve y está ya dando fruto, pero él dice: yo sé que este árbol puede dar mejor y mejor. Todavía no ha desarrollado todo su potencial. Sí, está bueno el fruto, está rico, pero yo sé que puede dar mejor fruto porque yo lo planté. Yo sé la tierra que lo puse, yo sé la semilla que planté, yo sé que puede dar un mejor fruto. No, Dios sabe que usted y yo podemos ser mejores de lo que somos. Dios sabe. Dios sabe que podemos ser mejores esposos de lo que somos. Dios sabe que pueden ser mejores esposas ustedes. Dios sabe que podemos ser mejores hijos, mejores cristianos. Dios sabe que podemos ser mejores siervos de Él. Y por eso Él no nos va a dejar como estamos. Él nos va a limpiar de nuestro pecado, limpiar de nuestra maldad, limpiar de todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Y entonces dice: lo limpiará para que lleve más. Y luego aclara: mire, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerdan en una ocasión, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, para darles una lección a sus discípulos de lo que es el verdadero servicio cristiano, que es servir y no ser servido, que es sacrificar en pos de otros, que es dar su vida por otros. Y entonces Cristo dándole los discípulos eran como nosotros, que ellos ya se creían importantes. Somos los apóstoles de Cristo. Y de repente, hermanos, estaban quizás ellos esperando que alguien viniera y lavara sus pies como era la costumbre, y todos estaban esperando. No, yo no, porque se supone que el que debe lavar los pies es el siervo. O sea, el de menos rango es el que debe hacer ese trabajo. Y todos: yo no soy ese. Oh, yo tampoco. No, yo menos, yo no. Y nada más y nada menos que el Señor Jesucristo decidió hacer ese trabajo. Amén. Y entonces toma una toalla, toma un lebrillo y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Y cuando va a lavar los de Pedro, dice: ¡ah! No, Señor, no me vas a lavar los pies a mí.
No sé si ese día no se había bañado Pedrito, pero no se había echado talco, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro aceleró y dice: no, entonces no solamente los pies, sino todo, Señor. Ese era Pedro. Pasaba de un extremo a otro en un segundo. Pero entonces el Señor le dice, estoy parafraseando aquí: no necesitas lavarte todo, ya estás limpio. Solamente necesitas lavarte los pies y las manos. Es la idea en el original que está. Las extremidades, que son lo que se ensucian. Usted se baña, espero que se bañe una vez al día, por lo menos, ¿verdad? Pero constantemente, en este caso las manos, los pies, hoy en día los protegemos con medias, con talquitos, ¿verdad? Con zapatos cómodos. En esa época andaban con sandalias y aunque se bañaran su cuerpo, durante el día sus pies se ensuciaban y sus manos. Hoy en día pues nos ensuciamos las manos, ¿verdad? Pero y constantemente no las lavamos. Pero lo que el Señor quería darle a entender a Pedro, Pedro pensaba: oh, necesito ser salvo. No necesita ser salvo, necesita ser santificado. Y necesitamos, para no desanimarnos, poder identificar. No, ese es el centro de la enseñanza en esta mañana. Y comencé por ahí, quiero terminar ahí. Para no desanimarnos, necesitamos entender la diferencia entre la justificación y la santificación. Si somos salvos, no necesitamos ser salvos, pero necesitamos ser santificados. Necesitamos, hermanos, permitirle a Dios limpiarnos de todo aquello que nos venimos del mundo. Venimos con mañas raras, venimos con costumbres raras, cosas que a Dios no le agrada. Y usted necesita, si usted realmente ha puesto su fe en Cristo, usted necesita disponerse, ser humilde y permitir que Dios, a través de su palabra, a través de sus siervos, lo guíe y usted cambiar aquellas cosas que tiene que cambiar. Ser humilde. Porque muchas cosas que Dios quiere cambiarnos, nosotros no vamos a querer cambiar. No, pero es que eso, no, es que esto y aquello, y es como que eso es parte de mi personalidad. Esperen un momentico, ¿somos nuevas? Nuevas criaturas. Ahora nuestro propósito es ir a la palabra de Dios y conformarnos no a este mundo, no a este siglo, no a las costumbres de este mundo, no a las modas de este mundo, no a lo que este mundo dicta que alguien debe ser, sino a lo que Dios dice. El hombre cristiano debe ser lo que Dios dice que es un hombre cristiano. La mujer cristiana debe ser lo que Dios dice que debe ser una mujer cristiana. El hogar, el matrimonio cristiano debe ser lo que Dios dice que debe ser el matrimonio cristiano. Y eso es una tarea de parte de Dios en nuestra vida a diario. Y de nosotros dejándole a Dios eso. Algunos textos, hermano, que ya hemos visto, dicen eso. Mire, hermanos, escuchen. La prueba de que hemos sido limpiados es que seguimos siendo limpiados. La prueba de que hemos sido justificados es que estamos siendo santificados. Amén. Yo siempre comparo, y ya lo he hecho muchas veces, pero lo voy a volver a hacer hoy para ir terminando. Cuando alguien quizás se desanima porque ve a otro cristiano mucho más maduro, mucho más adelantado en las cosas de Dios y se compara con el hermano, no nos debemos comparar con nadie. Con nadie nos debemos comparar. Cada uno es alguien individual. Dios está haciendo su obra individualmente en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Con el único que debemos compararnos constantemente es con Cristo. Pero no para desanimarnos, sino para animarnos a seguir adelante, para evaluar nuestra vida, cuán lejos estamos. Pablo mismo, ya anciano, después de toda una vida de servicio cristiano, él dijo: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente dejando atrás lo que pasó, me extiendo hacia adelante, hacia la meta, a ser como Cristo. Es lo que debemos hacer y no desanimarnos. Pero no todos estamos en el mismo, todos estamos en el mismo proceso. Sí hemos sido salvos, pero no todos estamos en el mismo lugar del proceso. Unos estamos más atrás, otros están más adelante. Pero lo que sí o sí está sucediendo en todos los que hemos sido salvos es que estamos siendo transformados. Algo tiene que estar pasando en nuestra vida.
Algo Dios tiene que estar, y esa obra tiene que ser palpable, primero por usted mismo, por usted mismo. Usted mismo tiene que palpar esa obra, usted mismo tiene que evaluarse, decir, yo sé que Dios está orando en mí porque he estado teniendo victoria sobre esto y sobre aquello, y Dios me ha estado dando gracia con esto que batallaba, y este pecado que antes simplemente no podía con él, ahora estoy teniendo victoria sobre él. Gloria a Dios, Dios está trabajando en mi ser. Dios está trabajando en mi vida. Y estar buscando, hermanos, asuntos, aquellas cosas quizás por las cuales la obra de Dios no está. Quizá cuando el proceso allá en la fábrica donde usted trabaja, ya tienen un plan, ellos saben cuánto dura ese proceso. Dicen, hombre, ya se está tardando más. Algo está pasando. Hay que revisar las máquinas. Quizás necesitan mantenimiento. Quizás la cadena de alguna máquina está oxidada y necesita lubricación. El motor de alguna de esas máquinas está funcionando más lentamente, a más pocas revoluciones de lo normal. Hay que hacer un mantenimiento. Hermano, la vida cristiana necesita constante mantenimiento. Necesitamos evaluar, quizás el mugre, el polvo se metió ahí entre las máquinas y está haciendo más lenta el proceso. Así la vida cristiana. Hay cosas que hacen más lento el proceso de la santificación. El pecado, la suciedad, costumbres que usted volvió a incluir en su vida. Ya había dejado los realities y ya volvió a verlos. Suena chiste, pero créame que es así. Créame que es así. Porque si usted alimenta el pecado, automáticamente va a dejar de alimentar su espíritu. Y usted, no importa que venga a la iglesia, el proceso de santificación no es lo que debería ser, y usted empieza a detenerse en su vida cristiana. Entonces, evalúe su vida, hermano, a la luz de la palabra de Dios. Evalúe qué cosas están trancando, están deteniendo, están deteriorando, están obstaculizando el proceso de la santificación. Porque ningún cristiano está satisfecho. Todo cristiano ha experimentado la gracia de Dios, hermano, el poder de Dios. Y entonces el cristiano es alguien que un día nació de nuevo y experimentó el poder de Dios en su vida, y vio cómo su vida cambió y cómo muchos pecados se fueron, y cómo tuvo victoria y empezó a caminar. Pero luego, un día, cuando deja que eso se deteriore, ese cristiano comienza a extrañar eso. Todo cristiano, ningún cristiano, más bien, pongámoslo así, ningún cristiano puede estar satisfecho si su vida no está siendo transformada y cambiada por el Señor. No puede estar satisfecho, no puede, se siente que hace algo, me siento trancado, pastor, me siento detenido en mi vida cristiana, siento que no estoy avanzando, pero yo quiero avanzar, soy como un Ferrari, pero con el motor de un Renault 4, pastor. Siento que quiero correr, pero no puedo, pastor. Hermano, evalúe su vida, ¿qué está deteniendo ese proceso de santificación? Nadie, hermanos, puede estar siendo limpiado de su pecado a menos que ya haya sido salvo. Entonces, si su problema es falta de salvación, hoy déle su vida a Cristo. Hoy recíbalo como su Salvador personal. Hoy permítale a Él venir a su vida, entréguele, ábrale su corazón. Deje que Él venga y que empiece una relación personal con usted. Él va a venir, va a dar un nuevo corazón, va a su Espíritu Santo a empezar a morar a usted y va a empezar a cambiarlo, a transformarlo. Si usted es un cristiano que se ha detenido en su vida cristiana por quién sabe qué razón, hermano, hoy permita que Dios haga mantenimiento a su vida. Que ese proceso, que esa máquina de santificación se encienda de nuevo, que sean lubricadas las cadenas de ese proceso, y que Dios vuelva a obrar en usted de la manera que Dios quiere obrar en usted. Oremos, hermano. Vamos a orar, hermano. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Vamos a orar, hermano. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios, gracias por esta preciosa mañana, Señor, hablar en nuestras vidas a través de tu palabra. Evidentemente, Señor, tú amas a cada persona aquí en este lugar, Señor, y oro, Padre Celestial, por aquellos que están en medio nuestro y todavía no tienen la certeza y la seguridad de su salvación.
Oro para que ahí donde ellos están, tú trabajes, Señor, lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Tú sabes que por más que yo como predicador me esfuerce y trate, Señor, de dar lo mejor, no puedo hacer más, Señor. Soy limitado. Pero tu Espíritu Santo no, Señor. Obra en el corazón, Señor. Obra salvación, obra regeneración en esta mañana. Trae arrepentimiento, Señor. Trae arrepentimiento genuino al corazón de aquellos que requieren, Señor, de arrepentirse. Quita el engaño que hay quizás en algunos que piensan que son salvos por venir a la iglesia, pero que nunca han experimentado el nacer de nuevo, el tener una preciosa relación contigo, una relación donde tú, Señor, puedes de forma poderosa quitar de ellos aquellas cosas con las que ellos batallan y que algunos de ellos inclusive quisieran abandonar, pero no pueden porque no tienen la fuerza necesaria. Trae salvación, Señor, trae convicción de pecado. Trabaja, Espíritu Santo, en el corazón de mis hermanos ahora también, Señor, aquellos que ya han sido salvos, pero que están batallando, Señor, que están quizás desanimados porque sienten que sus vidas no están avanzando y aún dudan de su salvación, Señor. Oro para que tú les des en esta mañana el poder y la gracia, Señor, de restaurar su relación contigo, de permitir que tú obres en sus vidas, de una vez más, Señor, regresar, activar ese proceso de santificación en sus vidas, que tú vuelvas a trabajar en ellos, que podamos volver al primer amor, Señor, a las primeras obras, a buscarte a ti con pasión, con intensidad, a tu palabra, a la oración, al servicio, a congregarnos fielmente, Señor. Obra, Señor, obra. Obra, Padre Celestial. Damos a ti honra, Señor, y gloria por todo lo que tú haces. Gracias porque no dependemos de nosotros, Señor, porque no dependemos de nuestras fuerzas ni de nuestra sabiduría, sino que dependemos de ti, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a perseverar, ayúdanos a permanecer, ayúdanos, Señor, a seguir. Gracias por la humildad de cada uno de los que en esta mañana te buscan, Señor, de corazón, y oro por ellos. Y si alguno quizás su corazón se ha endurecido, obra también, Señor, obra, Señor, ten misericordia. Trata con nosotros, Señor. Si nuestro corazón se endurece, no nos deseches, Señor. Trata con nosotros, Señor. Trata con nosotros, Señor. Ablanda nuestros corazones duros, cauterizados, algunos de ellos, de alguna manera. Tú puedes hacerlo y sabes cómo hacerlo. Danos gracias, Señor, para que tú puedas hacerlo en nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.